Hola, soy Daniel Buraski y soy el docente del módulo de planificación de proyectos desde un enfoque participativo. En este vídeo quisiera proponerles algunas reflexiones para repensar la planificación desde un enfoque participativo. La primera reflexión que quisiera proponerles es que la planificación participativa debería ser la columna vertebral de nuestra acción. Cuando se habla de localización de los ODS, de su aplicación en un contexto particular, se hace muchas veces referencia a principios metodológicos como la apropiación democrática, la transparencia, la corresponsabilidad. Ahora, la aplicación de estos principios metodológicos implican que la planificación no puede ser de arriba hacia abajo, sino que tiene que ser horizontal y participativa. Por ejemplo, en un proyecto que pretende promover el empoderamiento de un grupo de mujeres migrantes, por ejemplo, las mujeres migrantes tienen que ser protagonistas del proceso de planificación, participar activamente en el diagnóstico, en la definición de los objetivos, en las acciones y en la evaluación. De lo contrario, sería un proyecto planificado de forma incoherente con los mismos objetivos y principios que pretende desarrollar. Otra cuestión relacionada con la importancia de la planificación participativa es que realmente cuando las personas directamente involucradas en una situación participan activamente en la planificación, normalmente se logra proyectos que son más creativos, más sostenibles, más eficaces y tienen un mayor impacto, porque el mismo proceso de planificación participativa es un proceso de empoderamiento comunitario, es un proceso de aprendizaje que genera redes, que crea motivación, cohesión, que motiva mucho y que además, a pesar de ser criticado muchas veces por ser más costoso y más largo, realmente resulta ser más económico y más eficiente. Una segunda reflexión que quisiera compartir con ustedes es que la planificación participativa no empieza de lo que nosotros o nosotras queremos hacer, no empieza de nuestros intereses o nuestros deseos, empieza con un diagnóstico participativo, porque no podemos cambiar una realidad local sin conocerla y no hay mejor forma de conocer una realidad local que haciéndolo en diálogo con las personas que están viviendo esta realidad. Entonces, un aspecto esencial de la planificación participativa es lo que se llama el diagnóstico participativo. Ahora, respecto al diagnóstico participativo, quisiera subrayar dos cuestiones. La primera es que cuando hablamos de diagnóstico participativo, no hablamos solamente de un proceso técnico, sino de un proceso de construcción colectiva y colaborativa del conocimiento que implica la valorización de las competencias, de las epistemologías, de la forma de conocer la realidad y de definir la realidad que a veces se invisibilizan y que a veces son ninguneadas porque no son técnicas. Se trata de hacer lo que Sousa Santos define como un diálogo de saberes y se trata también de llevar a cabo una crítica de nuestra forma de ver el mundo y estar dispuesto y dispuesta a abrirse a otras miradas y otra forma de definir soluciones y problemas. Por otro lado, en un diagnóstico participativo no se trata solamente de centrarse en la definición de un problema, en la identificación de sus causas. Se trata también de valorizar los recursos que existen ya en una determinada comunidad. Valorizar, por ejemplo, las redes ya existentes. Valorizar e identificar y saber reconocer las estrategias de resistencias que las personas ya han llevado a cabo. Por ejemplo, si trabajamos con personas con diversidad funcional, por ejemplo, con discapacidad intelectuales, a veces hay la tendencia a infantilizarlas, a verlas como personas pasivas. Al contrario, los diagnósticos participativos nos han enseñado que cuando trabajamos con ellas codos a codos, notamos que ellas mismas desarrollan estrategias de resistencia, estrategia activa para resolver sus problemas que son enormemente útiles para pensar y planificar un proyecto que sea eficaz. Una tercera cuestión que quisiera plantearles es que cuando se lleva a cabo un diagnóstico participativo y se pretende dar voz a personas que normalmente son silenciadas, hay que aprender a escuchar. Y aprender a escuchar empieza
con una disponibilidad a poner en discusión nuestra visión del mundo, nuestros intereses, nuestros objetivos y las acciones que consideramos prioritarias. Y esto podría hacerle muchos ejemplos. Piensen en el ámbito de la cooperación para el desarrollo, como desde Latinoamérica se está cuestionando el mismo concepto de desarrollo y se empieza a hablar de buen vivir, un paradigma profundamente anclado en la tradición cultural de determinada población de Latinoamérica y que hace hincapié en el valor del cuidado, en el valor de la armonía con la naturaleza, en el valor y la calidad de las relaciones. Este tipo de reencuadre de los conceptos básicos de nuestro trabajo tiene importante consecuencia en nuestra forma de planificar, porque cambia nuestra forma de definir un problema, cambia nuestra forma de desear escenario futuro, cambia nuestra forma de definir objetivos y acciones prioritarias, y hasta cambia nuestra forma de definir los indicadores para valorizar los cambios. Le hago un ejemplo. Si en un proceso participativo de un proyecto que pretende luchar contra la pobreza se define la pobreza también como falta de relaciones sociales y no solamente como falta de recursos materiales, los propios indicadores del proyecto cambiará, porque serán indicadores que incluirán también cuestiones relacionadas con lo relacional y no solamente con lo material. Le hago estos ejemplos simplemente para mostrarle cómo en un proceso de planificación participativa a veces hay que ser muy abierta para poder cambiar los conceptos básicos que utilizamos y manejamos, y que esto influye muchísimo en nuestro tipo de planificación. Otra reflexión que quisiéramos plantearle es que a la hora de llevar a cabo y acompañar un proceso de planificación participativa, difícilmente trabajaremos en un espacio neutral, donde existen relaciones simétricas de poder. Lo más probable es que en nuestro espacio de trabajo se refleje las mismas dinámicas de poder del resto de la sociedad. Entonces nos encontraremos con espacios de trabajo patriarcales, con espacios de trabajo racistas, con prejuicio de clase. Entonces es muy importante utilizar metodologías que sean sensibles a estos elementos. Por ejemplo, utilizar metodologías como el análisis de género, que nos permite identificar la diferente distribución de poder y de reconocimiento entre hombre y mujer, con metodología, por ejemplo, que vienen de la tradición decolonial, que nos permite identificar cuestiones relacionadas, por ejemplo, con el racismo. Y también, en general, todo un conjunto de metodologías que ponen al centro la cuestión del poder y cómo el poder influye en cada una de las etapas de la planificación de un proyecto. Para terminar, una última reflexión que quisiéramos compartir con ustedes es sobre los criterios para elegir las metodologías para llevar a cabo una planificación participativa. Obviamente no existe receta mágica, pero creemos que hay al menos una cuestión muy importante a tener en cuenta. Es decir, cada metodología puede servir, o cada técnica puede servir para tener un resultado determinado. Por ejemplo, nosotros podemos utilizar una técnica particular para poder definir los objetivos, otra para poder identificar las causas de un problema, otra para priorizar determinadas actividades o acciones. Ahora, lo importante es que a la hora de elegir un tipo particular de metodología o de técnicas, tengamos en cuenta un principio de apropiación democrática. Es decir, en ningún caso se adapta a la persona, a la técnica o la metodología, sino que se pone al centro las características y los intereses de las personas y de su situación. De esta forma podemos tener siempre metodologías que no solamente nos ayudan a conocer la realidad, a definir los objetivos, a priorizar acciones, a definir indicadores, sino también que promuevan en todo momento un proceso de empoderamiento. Bueno, hasta aquí los contenidos de este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que le haya resultado de utilidad y tengan en cuenta que en la plataforma formativa tienen numerosos materiales para poder profundizar en cada una de estas cuestiones. Nos vemos en el curso.